Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por atender esta invitación para hablar de este tema, otro tema más que me apasiona y que quiero compartir con todos ustedes, la meditación. Y más allá de la práctica de la meditación, otro tema que me apasiona es el cerebro, cómo la meditación tiene algún efecto, algún cambio en nuestros cerebros y cómo eso se conecta con otra de nuestras pasiones en Pragma, que es obtener resultados grandiosos. Entonces vamos a tratar de conectar esos tres elementos a lo largo de la presentación. Vamos a hacer un par de prácticas también para que entendamos un poquito y espero que al final entendamos todos lo que yo entendí hace poco y que estaba tratando de descubrir hace más de 2 años, que la meditación no es lo que yo me imaginaba, que es mucho más simple, mucho más sencillo y es mucho más fácil encontrar en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, espacios para practicarla y obtener resultados grandiosos. Entonces, empecemos conversando un poquito acerca de qué entendemos por meditación. En internet y en Wikipedia hay una cantidad de partes, hay un montón de definiciones. Yo me aventuré a escribir algo armando rompecabezas de diferentes partes, la voy a leer literalmente. Es una práctica mediante la cual un individuo entrena la mente, es un entrenamiento de la mente, o induce un modo de conciencia, que es otra manera de interpretar lo que hacemos con la mente, ya sea para conseguir algún beneficio, ya vamos a ver qué tipos de beneficios podemos llegar a conseguir con la meditación, o para reconocer mentalmente un contenido, un pensamiento, una emoción. Entrenamos nuestra mente para elevar nuestro nivel de conciencia, para entender nuestras perspectivas de una manera saludable y para observar y observarnos a nosotros mismos. Tiene mucho que ver con observarnos a nosotros mismos y también observar en un sentido muy amplio, no solamente observar con el sentido de la vista, sino observar con los demás sentidos y tratar de entender un poquito más lo que nos están diciendo esos sentidos y esa percepción. Bueno, entonces, ¿alguno ha meditado antes? ¿Y qué experiencia hemos tenido con esa meditación? Lo que pasa es que me distraigo muy fácil. O sea, empiezan a hablarme que siente tus pies, siente tus manos. Luego me acuerdo que me golpeé la mano, no sé, en enero. Entonces me empiezo a acordar de cómo fue que me la golpeé y que fui al médico. Y ahí empiezo a divagar y ya, hasta ahí me llega la meditación. Y vamos a ver que eso es muy normal que pase y es parte del entrenamiento, porque estamos muy acostumbrados a no estar conscientes del momento presente, estamos o recordando algo o pensando en algo que va a pasar o imaginándonos, entonces empezamos a divagar y nos perdemos de esa riqueza y esa hermosura del momento presente. Charlie, a mí me dejaste muy pensativa con esa definición que trajiste de meditación, porque hablas mucho del tema de la conciencia de mí, ¿cierto? Entonces digamos que uno se ha ido como a cosas de yoga o diferentes espacios pues donde está el tema de la meditación, pero yo vengo hace muchos años, pues yo por mi formación yo soy psicóloga y le creo mucho al análisis propio. Y este tema entonces me dice la pregunta, entonces ¿será que ir a terapia también o a mi propio análisis también es una forma de meditar? Porque yo estoy yendo allá todo el tiempo a entrar en conciencia de mí misma, aunque no estoy practicando pues el tema de música, respiración y nada, pero hay estoy tomando conciencia. Muchas maneras de meditar. La que normalmente conocemos y en lo que está en nuestra imaginación colectiva es un monje sentado con un traje naranja, sin pelo, repitiendo Om, en la posición de medio loto, con los dedos así, y parecería que estuviera levitando, y aunque eso es una práctica de meditación válida y es muy importante y le practican muchos monjes, sobre todo budistas y demás, hay otras maneras de meditar. La meditación, y yo practico muchas, yo llevaba 2 años tratando de, intentando, como lo dijiste, hasta que en algún momento pedí ayuda y me ayudaron. Eso también es un gran aprendizaje, cuando uno pide ayuda, le ayudan. Lo difícil es pedir ayuda. Y me fueron guiando y encontré que hay muchas maneras cotidianas para meditar. No solamente tenés que hacer, pues no he llegado al punto de vestirme naranja ni de calviarme. Algunos ya pueden estar un poquito más cerquita
que no se pierda el bullying, por favor. Bueno, entonces ese ejercicio de introspección y sobre todo de mantener la atención en algo. Y normalmente, y una práctica muy común y es la más utilizada, mantener la atención en la respiración, pero también puedes mantener la atención en una imagen, en una parte del cuerpo, dependiendo también del objetivo de lo que quieras lograr con esa meditación. Entonces, aquí hay otros elementos que complementan esa definición. La meditación es simple. Yo descubrí con mi propia experiencia que era simple, pero muy retadora, sobre todo por la disciplina. Parte de lo difícil y lo que normalmente dicen los autores y los estudios científicos de los beneficios de la meditación se ven cuando es consistente. Todos los días un poquito, todos los días un poquito, todos los días un poquito. No es lo mismo meditar 1 hora cada semana que meditar 5 minutos, 3 minutos todos los días. Entonces esa también es, por eso a mí me pareció y me sigue pareciendo muy retadora. Es el estado de total concentración sobre la realidad del momento presente. Ya había mencionado el elemento de la presencia, atentos aquí y ahora, y el pasado no nos concierne, no nos importa, y el futuro no existe. Cuando estamos meditando estamos aquí y ahora con nosotros mismos y con nuestro entorno. Y precisamente muy con lo que dijo Cristian, es muy normal y hasta necesario que durante la meditación vayan y vengan pensamientos, que yo divague. No se trata de poner la mente en blanco, se trata de ser consciente de que viene un pensamiento, viene una sensación, ser consciente de que perdí la atención y volver conscientemente a recuperar la atención y dejar que el pensamiento se vaya sin juzgarlo, sin pensar si es bueno o es malo, la sensación, la percepción si es bueno o es malo. Vino, listo. Aquí no encontró espacio porque yo estoy concentrado y se va. Hasta donde sabemos, el primer cerebro verdadero existió en este antiguo pez. El número de neuronas aumentó y se formaron pequeñas protuberancias a lo largo del tubo neural, los rastros más mínimos de un cerebro. La estructura celular también cambió drásticamente. Alrededor de las ramificaciones de las neuronas se formaron cubiertas aislantes. Estas cubiertas actúan como conductores, acelerando las señales eléctricas entre las neuronas a tasas que se aproximan a los 430 km por hora. Esta asombrosa toma muestra la cubierta formándose alrededor de una neurona. Conforme los peces evolucionaron en anfibios, luego en reptiles, el cerebro sufrió una mayor expansión. Los dinosaurios poseían la estructura única que llamamos cerebro reptiliano. Todos los reptiles y mamíferos han heredado esta tosca computadora. Con el surgimiento de los reptiles, el cerebro adquirió las habilidades que el animal requería para sobrevivir en tierra. El cerebro reptiliano pronto fue eclipsado por el cerebro de los mamíferos. Mostrado en azul, el cerebro de los mamíferos creció rápidamente en respuesta a las crecientes demandas del medio ambiente. A este cerebro de los mamíferos le llamamos el encéfalo. Está cubierto por una delgada capa corrugada llamada la corteza. La corteza pudo ser un producto secundario de la era glacial. Conforme descendió el fuerte congelamiento, puso a prueba los límites del cerebro. Los animales con corteza pudieron responder más inteligentemente y tuvieron una mejor oportunidad en la supervivencia. Luego, hace alrededor de 5 millones de años, la corteza apareció en un nuevo tipo de mamífero, el hombre primitivo. Esta corteza era diferente. Por un lado, había más de ella. Y su superficie estaba organizada en columnas, miles y miles de ellas, cada una de menos de 1 milímetro de ancho. Y estas columnas, con sus intrincados circuitos de células nerviosas, también permitieron el almacenamiento de memoria, el aprendizaje, la planeación, algo casi sin precedente en el reino animal.
Estas células nerviosas se multiplicaron y la corteza aumentó de tamaño. Dentro de los confines del cráneo, la corteza se vio forzada a plegarse a sí misma, creando montañas y valles. Los elaborados pliegues llegaron a ser reconocidos como únicamente humanos. Conforme esto sucedió, este cerebro humano evolucionó rápidamente, casi instantáneamente en la escala geológica de tiempo. Y anatómicamente no ha cambiado mucho. Debajo de la corteza más reciente, el tallo cerebral, el sistema límbico y los ganglios basales datan de los mastodontes, los dinosaurios y los primeros anfibios. En los humanos, las partes viejas del cerebro dirigen la emoción y ayudan a formar los recuerdos. Ellas controlan el ritmo cardíaco y la respiración. También forman conexiones íntimas con el nuevo cerebro, la corteza. Mientras tanto, la corteza reúne experiencia y las lecciones de la vida formando circuitos neuronales. La corteza llama a esos circuitos para modular la influencia de este lado emocional e impulsivo de nuestro cerebro, para que podamos actuar como ciudadanos del mundo moderno, en vez de volver a caer en modales atávicos. Entonces, todo esto para entender todo ese gran proceso de evolución que ha tenido el cerebro. Debajo de la silla de cada uno de ustedes hay un regalo. Entonces van a meter la mano, lo van a coger la palma de su mano. Listo. Entonces, imagínense que este dedo gordo es el cerebro reptiliano. Recuerden la imagen del dinosaurio. Y los otros dedos es la corteza. Entonces hagan esto. Hagan este ejercicio. Ahí tienen su cerebro, el cerebro humano. ¿Por qué es importante esto? Porque normalmente en muchas situaciones en las que estamos, muchas estímulos, acciones de los demás disparan este dinosaurio que tenemos adentro. Aparecen las emociones y las emociones toman el control de nosotros y literalmente actúan por nosotros. Afortunadamente la corteza, que es la más evolucionada, puede llegar a tomar control nuevamente de la situación, entender que la emoción está ahí, entender las sensaciones del cuerpo y poder reaccionar y decirle: usted no tiene el control, yo tengo el control, y actuar de una manera diferente. ¿Cuántos de nosotros a veces nos ha pasado que actuamos muy emocionalmente y literalmente actuamos como ese dinosaurio, ese reptil prehistórico, y después decimos: chanfle, yo no debo haber dicho eso? O, no sé, en una discusión con la pareja o en el equipo de trabajo, con un cliente, se nos va la acción desde la emoción. Entonces la meditación tiene mucho que ver con eso, y vamos a ver precisamente cómo puede llegar a tener beneficios en el cerebro. Entonces el cerebro, en términos muy generales, se encarga de dos cosas: las funciones vitales y las funciones superiores. Las funciones superiores son, por ejemplo, el razonamiento, la memoria, la atención, el control de las emociones, la conducta, todo lo que nos hace seres sociales y ser individuos que interaccionan socialmente con otros individuos. Hay unas funciones cognitivas, a pesar de que son varias, no están solitas, están interrelacionadas y en ocasiones se solapan. Entre ellas están la atención, la memoria, las funciones ejecutivas que tienen que ver con la regulación, el lenguaje, y las visioperceptivas y visoespaciales que tienen que ver con cómo reconocemos nuestras percepciones y nuestro espacio, el espacio que nos rodea. Todo eso tiene que ver con el cerebro. Afortunadamente tenemos la capacidad de cambiar la forma como funciona nuestra mente y cómo actuamos en consecuencia. Tiene que ver con un concepto que se llama neuroplasticidad. Sabemos que no son estáticos, y ejercitar el cerebro puede llevarse a cabo de diferentes maneras. Una de ellas es la meditación, pero puede haber entrenamientos cognitivos, puede haber entrenamiento físico, puede haber muchas maneras de entrenar el cerebro. Aprender un nuevo idioma, por ejemplo, es una muy buena manera de mantener entrenado el cerebro. Por eso yo siempre me mantengo aprendiendo algún idioma.
más que por aprender el idioma, es por mantener ejercitado mi cerebro. Entonces, cuando empezamos a hacer eso cotidianamente, y imaginemos que es el gimnasio al que va nuestro cerebro, ¿qué cosas podrían pasar? Todo esto está soportado por una gran cantidad de estudios científicos. Podríamos mejorar las habilidades de la atención para reconocer patrones internos, hábitos, y si estamos en piloto automático. Muchas veces, no sé si les ha pasado, están caminando durante 3 minutos y no se enteraron por dónde pasaron porque su mente estaba o en el pasado o en el futuro, o estuvieron a punto de atropellarlos porque están por ahí volando. Disminuir el estrés y eventualmente fortalecer el sistema inmune, también hay muchos estudios que tienen que ver con esas demostraciones. Aumentar la capacidad de reconocer nuestras emociones, esto es fundamental. Aprender a leer nuestro cuerpo, y normalmente las emociones vienen con una biología que las diferencia. Cuando tenemos rabia, cuando tenemos ira, sentimos el cuerpo de una manera distinta. Cuando estamos atravesando por un momento de alegría o estamos experimentando ternura, también es diferente. Y lo más importante es que cada emoción nos posibilita unas determinadas acciones. Aquí es donde tiene mucho que ver con los resultados y cómo nos relacionamos con las personas que nos rodean, nuestro equipo, para lograr buenos resultados. Por eso puse acá, esta es una de las valores del manifiesto ágil, que dice que valoramos más las personas y sus interacciones que los procesos y las herramientas. Entonces, si valoramos las personas y sus interacciones, los individuos, nos valoramos a nosotros mismos, sabemos reconocer nuestras emociones, vamos desarrollando competencias también para reconocer las emociones del otro y saber desde dónde están actuando para poder ayudarles a atravesar también diferentes emociones. Entonces empiezan a aparecer conceptos como la empatía, como la compasión, una cantidad de cosas. Entonces tiene mucho que ver con mejorar nuestra capacidad de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. El listado de beneficios pues es bastante grande. Descansar y relajar nuestra mente. Les voy a pedir que en la medida que voy leyendo esto se vayan identificando, qué nota a mí me gustaría, por ejemplo, mejorar la memoria, o sea, a mí todo se me olvida. Mejorar la estabilidad emocional o el equilibrio, diría yo más bien. Tomar mayor conciencia personal, mejorar la calidad del sueño, relajar la tensión muscular. Hay una práctica específica de meditación que es una manera de hacer un escaneo corporal desde el dedo gordo hasta el cuero cabelludo y ir reconociendo cada parte del cuerpo, y lo voy relajando y después esos 10 o 15 minutos de meditación de body scanning con el objetivo de relajar muscularmente. A mí me gusta mucho hacerlo, por ejemplo, por la noche. Uno puede hacer un body scanning de 5 minutos o de 15, como quiera, pero acostado, antes de dormirse, hacer un ejercicio de meditación de body scanning lo deja uno listo para tener un buen sueño. Y un buen sueño tiene mucho que ver con los procesos de aprendizaje que se consolidan durante el sueño, y tiene que ver con los procesos de reparación para amanecer como nuevo y tener un buen día. ¿Cuántos de ustedes se levantan y después de 5 minutos de haberse levantado, después de 8 horas de haber dormido, se la pasan toda la mañana bostezando, como si no hubieran dormido? A mí me pasa a veces. Entonces un sueño reparador es supremamente importante para rendir bien en el trabajo y en la vida. La concentración, el estado anímico. Todos sentimos cada vez más la necesidad de sentirnos un poco más altruistas y empáticos en una sociedad competitiva que muchas veces nos devora, además de más relajados y menos tensos. O sea, cuando uno piensa en qué es lo que está resolviendo y para qué lo está resolviendo, y piensa que lo que está resolviendo es para una persona que tiene una necesidad, estoy construyendo una aplicación, un portal, lo que sea, la capacidad de ponernos aquí y pensar que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en beneficio de algo más, eso no es tan fácil como decir a partir de ahora todos estamos centrados en el cliente y adoramos el cliente. Eso requiere un proceso interno de aceptación y de práctica también, que venimos también de unos modelos mentales muy egocéntricos y a veces hasta egoístas. Bueno, este es un estudio que hicieron
en la Universidad de Wisconsin y analizaron un montón de monjes budistas que meditaban durante muchos años atrás y encontraron cosas como esta, que bajan los niveles de depresión y de ansiedad, que cuando están meditando se activan algunas zonas del cerebro, en concreto asociadas con la empatía, la compasión, el amor altruista, y también algo muy importante, se reduce el tamaño de la amígdala, y eso tiene una implicación, y es que el tiempo durante el cual la amígdala toma el control es cada vez más corto. Entonces ese proceso de la corteza prefrontal toma nuevamente el control, se reduce menos. Entonces, claro que me voy a emputar, pero me emputo no durante una semana, sino que me emputo durante 2 minuticos. Claro que me voy a poner triste, pero entiendo la tristeza, la dejo llegar, aprendo y sigo adelante. Reduce la actividad en los centros cerebrales del ego. No sé si les ha pasado esto. ¿Qué hace una vaca cuando come pasto? Lo mastica, rumia. Entonces hay un concepto que se llama pensamientos rumiantes. Un pensamiento que se queda ahí y vuelve y se queda ahí, nos pasamos el día entero con ese pensamiento rumiante que nos atormenta, la reunión que tuvimos con el cliente o lo que pasó mal, todo el día ahí, y cada que vuelve ese pensamiento rumiante vienen todas esas sensaciones. Entonces nos ayuda, entre otras cosas, a entender que es un pensamiento rumiante y decirle, chao, pues ya fue suficiente, sigamos adelante. Si rumiar con tus pensamientos no te ha dado hasta ahora una respuesta que te deje tranquilo, seguir pensando en lo mismo, pues tampoco es la solución. Aquí está el pensamiento recurrente o rumiante, saludándome, diciéndome que a partir de ahora me va a acompañar por el resto del día. Entonces, ya les había mencionado esto con respecto a la amígdala, la recuperación ante eventos negativos se hace mucho mayor, ralentiza el envejecimiento cerebral, este es un estudio de UCLA, aumenta el volumen de materia gris, sobre todo en la corteza, hace que sea más gruesa, entonces mayor capacidad de hacer este proceso de tomar el control. Ayuda a controlar la depresión y la ansiedad. Aquí hay un pequeño resumen que a mí me gusta y me voy a terminar con esto y los invito a que siempre, pues cuando estemos leyendo esto, traten de ver qué cosas de estas tienen que ver con su día a día, con ustedes mismos, con los compañeros del equipo, con el resto de personas de Pragma, con las personas del cliente, con las personas que están alrededor en su casa, con qué cosas de estas se pueden sentir identificados. ¿Por qué quiero que hagan esto? Porque yo quiero que entiendan que la meditación no es solamente una práctica, así como cuando hablamos de agilismo, las prácticas del agilismo no son solamente prácticas, tienen un para qué que es importante. Cuando uno entiende el para qué, eso fue lo que me pasó a mí cuando empecé a meditar con ayuda. ¿Por qué quieres meditar? Yo nunca me había hecho esa pregunta. ¿Y qué quieres lograr? ¿Para qué? Cuando yo empecé a hacerme esa pregunta y empecé a entender que había una cantidad de cosas mediante las cuales yo me podía beneficiar, entonces la práctica se hizo mucho más fácil, sacar el espacio se hizo mucho más fácil. Conciencia del cuerpo, cambios en el cerebro, se empieza a cambiar el cerebro inmediatamente. Se ha comprobado que meditar permite que determinadas zonas del cerebro se transformen o crezcan, lo que les decía, la corteza se hace más gruesa, aumenta la cantidad de materia gris en determinadas partes, la amígdala se debilita sin demeritar la importancia que tiene la amígdala. La amígdala existe y está todavía ahí porque tiene mucho que ver con la supervivencia. O sea, cuando sentimos miedo, cuando sentimos una serie de sensaciones y se activa la amígdala, a veces tenemos que salir corriendo, tenemos que reaccionar como reptiles por supervivencia, pero no nos podemos quedar ahí. Esta es importantísima, mayor facilidad para memorizar, y la memoria tiene que ver con muchas partes en el cerebro, dependiendo del tipo de memoria y el momento en el que estemos memorizando, pues también me ayuda a que en esta zona prefrontal haya un poquito más de materia gris y tiene mucho que ver con esto. Esta también es importantísimo, cambios en la conducta.
Entonces influye en el comportamiento. En la medida que yo soy más consciente de mi cuerpo, de mis emociones, de esa introspección y tengo la capacidad de entender también de una manera diferente a los demás, mis comportamientos de manera natural empiezan a ser diferentes. Puede que empiece a notar que yo soy más tranquilo, o que ¿qué significa que soy más tranquilo? Que no me quedo en esa emoción y en esa acción todo el tiempo. Vuelvo y recupero el control y me puedo comportar de una manera diferente. Se reduce el estrés y aumenta la empatía. Tengo mayor capacidad de razonar. Aquí hay algunos elementos en cada una que pues ponernos a ver ahora pues cuál es la parte de la unión termoparietal, etcétera, etcétera. O sea, el objetivo no es saber exactamente cuál es la parte del cerebro, sino que la meditación, la práctica de meditación tiene unos impactos fisiológicos reales en algunas partes del cerebro que hacen que sus funciones sean diferentes también, que se potencien algunas y que algunas que probablemente no sean tan importantes dejen de funcionar igual. Entonces, ya para terminar y como conclusión importante acerca de precisamente por qué la meditación puede ser, no la única, pero puede ser una buena herramienta para potenciar la generación de buenos resultados, precisamente porque nos permite hacer un ejercicio primero de introspección, de conocernos, entendernos y sobre todo ejercitar esa capacidad de poner atención en algo durante un periodo de tiempo para lograr algo. Y por otro lado, también entrenar el músculo de percibir nuestro entorno de una manera diferente, siendo consciente. Muchas veces todo lo que pasa a nuestro alrededor es un paisaje completo y no lo vemos. Y no solamente en el trabajo, cuando vamos caminando hacia la casa, cuando salimos el fin de semana, nos perdemos de una cantidad de cosas espectaculares del momento presente por andar pensando, hoy es sábado, ya estoy pensando que voy a ir a almorzar el domingo y me pierdo el disfrute del almuerzo del sábado. Entonces, cuando estamos permanentemente haciendo el ejercicio de ser conscientes de que el presente es importante y que nuestra atención debería estar en nosotros y en el momento presente, empiezan a surgir una cantidad de cosas que uno no sabe por qué. Yo lo empecé a vivir y luego empecé a investigar un poquito acerca de la relación entre la meditación y el cerebro y empecé a descubrir precisamente que tenía mucho sentido. Pues yo suelo ser muy racional y muy científico y me gusta buscar el porqué de todo. Últimamente he aprendido que hay cosas que es mejor, no es importante saber por qué, sino de lo que fluya. Pero tiene un sentido muy importante desde qué es lo que pasa en esta herramienta tan poderosa que tenemos nosotros aquí, que ha evolucionado durante tantos miles de años. Les voy a dar un tip, un par de aplicaciones. Hay una que se llama Headspace, que para iniciar la práctica de meditación es muy bacana. Tiene una parte que es gratis, que es, digamos que suficiente para uno entender un poquito algunas cosas. También tiene una parte pagada. Y hay otra, que es la que yo uso con frecuencia, que se llama Mindfulness, que yo la uso o para hacer pequeñas meditaciones guiadas o simplemente para poner musiquita que me esté contando el tiempo. Vamos a meditar 5 minutos, entonces suena una campanita, después suena otra, y me está diciendo si acabaron los 5 minutos. Entonces esas dos se las recomiendo para quien quiera practicar. Sí les quiero hacer una pregunta para que se lleven ustedes mismos, no me tienen que responder a mí. ¿Qué se llevan? ¿Qué me llevo de estos 40, 45 minutos? Y sean conscientes de, si no se llevan nada, no importa, está el regalo vacío. Si se llevan algo, tráiganlo y sean conscientes de lo que se llevan. Y si se van con la posibilidad de llevar a cabo alguna acción, háganla, no se queden solamente con muy bacana la charla, si les pareció bacana o lo que sea. Si tienen la intención de hacer algo, por favor háganlo y llévense ese regalito ya para terminar. Listo. Bueno, muchas gracias por estar aquí y ahora presentes en esta Pragma Talk. Espero que sigamos conversando de otros temas que nos apasionan. Chao, chao.